Bien, hermanos. Ya empezó la competencia. Bueno, hay algo, hermanos, que cuando usted escuche gritar a un niño, a mí me da mucha paz. Dice, ¿por qué? Porque de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó el Señor la alabanza. Entonces a mí no me pone nervioso cuando un niño grita. Yo digo, Señor, te está alabando y tiene hambre. Amén. Hermanos, estamos viendo desde hace unos días atrás, ya no recuerdo y cuándo, porque unos días nos reunimos aquí, otros días, ¿no? Otros domingos me refiero. Pero bueno, días atrás inicié compartiéndoles a ustedes las leyes del nuevo pacto. Y estas leyes que operan en el reino de Dios, que estas leyes son espirituales, sobrenaturales, paradójicas, que estas leyes son para vivirlas en la nueva creación de Dios. Estas leyes funcionan en el creyente nacido de nuevo y funcionan de manera naturalmente sobrenatural. Estas leyes inician donde acaba la razón, la inteligencia humana, inician donde acaba la posibilidad humana, inician donde termina lo natural, lo temporal y lo finito. Estas leyes, en estas leyes se ve lo que no se ve, se oye lo que no se oye y se entiende lo que no se entiende. Estas leyes van más allá de la materia. Son las leyes del nuevo pacto. Y vimos una ley que es la ley de la fe. Vimos que en esta ley de la fe tiene que ver con algo que se contrasta, algo que se contrasta. Hay dos leyes que expresa Romanos 3:27, una es la ley de las obras y la otra es la ley de la fe. Y hay un contraste en esto. Porque ¿cómo puede el hombre justificarse ante Dios? No por las obras que demanda la ley, ni siquiera por las obras propias que el ser humano hace, sino por las obras que demanda la ley. O sea, el ser humano no puede ser justificado por las obras de la ley. La Escritura dice que para ser justificados delante del Señor tiene que ser por la fe. Y esa fe es una ley. Y le llama el apóstol Pablo en Romanos 3:27 la ley de la fe. La ley de la fe tiene que ver con creer y está asociada con palabras como fidelidad y confianza. Eso quiere decir, hermano, que en nosotros no podemos producir fidelidad y confianza, sino que la fidelidad y confianza están en el objeto de nuestra fe. El objeto de la fe, que es en Cristo Jesús, se encuentra en Él y en el Dios Todopoderoso. Él es digno de ser creído. Él es digno de ser fiel y de ser digno de confianza. Él es Dios. Entonces, la ley de la fe significa que es una ley naturalmente sobrenatural e indispensable para entrar y vivir en el reino de Dios. Es indispensable no solo para entrar, sino para vivir en el reino de Dios. Por medio de la fe se entra, pero por medio de la fe también se vive. ¿Por qué? Porque lo dice Filipenses, bueno, que la fuente, el origen y el fin de esta ley, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Vimos que la traducción Reina Valera 60 es una traducción que nos expresa que es por la fe de Cristo. Aunque también es necesaria tener la fe en Cristo, pero aquí nos expresa que es la fe de Cristo. También Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y hermanos, recordé un pasaje de Gálatas 2:20 que no está ahí, que todos yo creo que podemos recordar y a lo mejor tal vez lo sabemos. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ese es un versículo que podemos agregar aquí también, porque no es la fe propia de cada ser humano con la cual nace de manera natural. Es la fe sobrenatural, paradójica, que va más allá de la materia, que va más allá de todo, que es la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Vimos que la ley de la fe se aplica de principio a fin en la vida cristiana y aquí están los pasajes: Romanos 1, 16 al 17, Gálatas 3, 11, Hebreos 10, 38 y Habacuc 2, 4. En todos estos pasajes habla de que el justo por la fe vivirá. Amén, de principio a fin. O sea, no es solamente, vuelvo a expresar esto, la entrada, sino que dentro del reino de Dios, dentro de las leyes del nuevo pacto, lo que funciona es la fe. Si vamos a ofrecer algo, si vamos a hacer algo, si vamos a pedir algo, si vamos a recibir algo, todo tiene que ver con la fe. Es más, la moneda de cambio, cuando entra usted al reino de Dios, es la fe. Si va a un país como los Estados Unidos y quiere pagar con sus pesitos, le van a decir: cámbielos por una moneda que se esté usando aquí. Y la moneda que se usa en los Estados Unidos es el dólar. Amados en el Señor, si usted entra al reino, la moneda de cambio que se maneja en el reino de Dios para todo lo que quiera, para hacer cualquier transacción espiritual, es la fe. La ley de la fe dice que no hay gracia si no hay fe. ¿Qué es primero, la gracia o la fe? Primero es la fe, porque sin fe no puede haber gracia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, porque gracia es un favor que no se merece. Si fuera por obras, entonces sí no lo merecemos, pero como es por gracia, nadie se lo merece. Yo le hacía una diferencia entre lo que es un papá que le va a dar un regalo a su hijo, entre comillas, porque sacó 10. Eso no es gracia, porque si sacó 10, entonces se lo ganó. Gracia es que si un hijo a lo mejor reprueba, tú le des un regalo. Y que no se haga el chistoso para que otra vez repruebe y le vuelvas a dar un regalo. Entonces hay que reprobar. Entonces diríamos, como dice el apóstol Pablo, entonces hay que pecar para que la gracia crezca. Diríamos en términos de la analogía que le estoy expresando. Entonces hay que reprobar para que nos den regalos. De ninguna manera. Pero sepas tú que no es por tu 10 que tus padres te dan un regalo, sino es por la gracia del Señor que habita en el corazón de los padres. Amén. Entonces, es por fe para que sea por gracia. Y vimos en Juan 1:17 que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Es más, yo encontré un pasaje, porque estaba revisando todos los pasajes de la Biblia que hablan de la fe, amados en el Señor, y fíjese que hasta para comer se requiere fe. Y usted dice, ¿para comer se requiere fe? Sí. Hermano, ¿qué hace usted cuando va a comer? Antes de comer. ¿Qué hace? Normalmente los cristianos, ¿qué hacen? Oran. ¿Y por qué oran? ¿No ya están benditos los alimentos? Son sagrados, el Señor se los dio. ¿Para qué ora? Y esa acción de gracias tiene que ir mezclada ¿con qué? Con fe. O sea, hasta para comer. Y yo diría, hasta para ir al baño. Porque hay algunos que oraron, comieron. ¡Ay, me cayó mala comida! ¿No oraste que te iba a caer bien en la comida? ¿O será que oraste pero no oraste con fe? Es más, el apóstol Pablo ocupó ese pasaje que dice que hagamos todas las cosas con fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y saben qué contexto lo escribió? Romanos 14, en el contexto de la comida. Porque algunos se criticaban por lo que comían y por lo que no comían. Dice Pablo, si comen o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios, porque todo lo que no procede o proviene de la fe es pecado, y pecado es cerrar al blanco. En otras palabras, te equivocaste. O sea, ve cómo la fe es la moneda donde se intercambia de transacción en el reino de Dios, en el nuevo pacto, y es una ley. Aquí no opera otra cosa si no es por medio de la fe.
La ley de la fe no anula la ley, la confirma, pero la fe tiene que ser revelada. Ahora Gálatas 3:22 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Cuál ley? Ahí es donde tenemos que ver, es la ley de Moisés, la ley de Dios, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Que iba a ser revelada. Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo recibe usted el Espíritu? A ver, le hago una pregunta. Quienes no han sido bautizados en el Espíritu Santo y no hablan en lenguas como está escrito en Pentecostés, hermanos, una cosa, ¿qué tiene usted que hacer para recibir eso que no ha recibido? ¿Qué tiene que hacer? No, 40 días de ayuno y oración, si no, no lo va a recibir. A ver, deténgase un momento. ¿Es por ayuno y oración? ¿Es por qué? Es por fe. Entonces le hago una pregunta. Si no lo ha recibido, simple lógica, ¿no? O sea, ¿usted por qué recibió a Jesucristo en su vida? Por medio de la fe, creyó al Evangelio y le fue otorgada la gracia de recibir al Señor como su Señor y entrar al reino de los cielos. Si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y habla nuevas lenguas, la pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque todavía queremos hacer algo para que podamos recibir eso. Y cuando vemos que alguien lo recibió, y se asusta así como, yo tantos años que tengo aquí, piensa que es por los ¿qué? Por los años, y no es por gracia. A ver, regrese el cassette. ¿Se da cuenta de lo que pensamos? Porque entonces, con la boca decimos que es por fe para que sea por gracia, pero con los actos lo negamos. Con nuestra boca lo negamos. Y decimos, entonces por los años que tengo de venir a la iglesia. Y aquel que lo recibió ni siquiera venía, ese día vino y ¡pum!, lo bautiza el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué se trata, Señor? De fe. Para que sea por gracia. Amén. ¿Y ya por qué no lo he recibido? Quizás porque no has entendido qué es por qué. Señor, si yo saqué 10, ¿por qué mi papá no me regala nada? Es por gracia, mijo. No es porque haya sacado 10. Mira, hubo alguien que ya lo sacó. Ya sacó el 10 y te lo dio a ti. Se llama Jesucristo. ¿Crees que Él sacó 10 por ti? Sí, Señor. Bueno. ¿Se da cuenta cómo tenemos una mente de ley todavía, de obras? Romanos 3:31 dice, luego por la fe, ¿invalidamos entonces la ley? Hay leyes dentro de la ley de Moisés o la ley de Dios que sí cambiaron, como la ley del sacerdocio que cambia para ser la ley ahora de Melquisedec o del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no han cambiado y son eternos. Es más, amados en el Señor, invalidamos esos mandamientos de ninguna manera. Es más, todos los mandamientos que tenían que ver con lo ritual, que tenía que ver con lo que hacían dentro de todos los sacrificios, se confirma ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, por la fe, creemos que en Cristo se cumple toda la ley. ¿Y qué de la ley moral? También en Cristo se cumple la esencia de los 10 mandamientos. Y para cumplirla solamente te lo resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas cosas, quien recibe a Jesús, o estos mandamientos, quien recibe a Jesús, los cumple, porque Cristo los cumplió. Entonces en Cristo se confirma la ley. Por la fe se confirma la ley.
La ley de la fe. Ahora, me hizo una pregunta. ¿Cómo vivir o permanecer en la ley de la fe? Y el Señor me llevó a leer otra vez la parábola del sembrador. O sea, ¿cómo vivir? Hermanos, desafortunadamente a veces nos pasa como a los apóstoles de Jesús. Estando cerca de Él, estando con Él, caminando con Él, viviendo con Él, comiendo con Él, les pasó algo. Por ejemplo, un día estaban en la barca y vinieron los fuertes vientos, hermano. Yo nunca he estado haciendo un barco, ni menos con esos vientos y esas tempestades. Y en un lago que dicen que se pone brava la cosa, y bueno, ¡pum! Y sentían que se iban a morir. Hubo dos ocasiones, una en que Jesús venía caminando sobre las aguas y otra donde Jesús estaba durmiendo. En esas dos ocasiones, cuando le dicen al Señor todo lo que estaba pasando, Jesús les expresa algo. ¿Hombres de qué? ¿Hombres de qué? ¿Y qué significa poca fe? Hermanos, el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, ¿de qué tamaño es la semilla de mostaza? Es la más pequeña. Entonces, ¿poca fe qué es? Poca fe es, señores, ustedes no tienen fe. O sea, no es que tuvieran una poquita siquiera, porque si hubieran tenido poquita, como del tamaño de un grano de mostaza, le hubieran dicho al monte, quítate y échate a la mar, o le hubieran dicho al mar, como le dijo Jesús, calla y enmudece. Entonces, dentro de los cristianos nos pasa a veces lo mismo. Pensamos que solo el entrar al reino y a la salvación que tenemos en Cristo Jesús es por fe, pero en la vida cristiana, entonces es por obras. No. Es por fe también la vida que tenemos ahí. Ahora, pero ¿por qué no se vive a veces en un estilo de vida de fe? Y yo me hice esta pregunta, ¿cómo vivir o permanecer en la ley de la fe? Y el Señor me llevó esta parábola. Mateo 13, 18 al 23. Está escrito ahí, si no, búsquelo en su Biblia y léalo conmigo. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Aquí está explicando Jesús la parábola del sembrador. Cuando alguno, ¿qué? Oye la palabra del reino y no la entiende, a ver, deténgase ahí. ¿Oyó o no oyó la palabra del reino? Este tipo de corazón que está hablando aquí Jesús. ¿La oyó o no la oyó? Sí la oyó, pero no la ¿qué? No la entendió. Como dicen por ahí, no entendí ni papas. O sea, cuando alguien oye, porque aquí todos estamos ¿qué? Por eso le preguntaba al inicio, ¿cuántos trajeron sus qué? Yo traje más que ustedes. Bueno, eso porque me rasuré. Se me ven las orejas más grandes. Yo traje más que ustedes, por eso le digo que yo traje más oído que usted. Bueno, si usted trajo sus oídos, todos estamos... A ver, los que están ahí atrás, ¿sí están oyendo? Fíjese, ya hablé quedito. O sea, todos desde allá atrás. O sea, ya sería el colmo que Santiago me diga que no oye, ¿no? Porque está ¿dónde? Está pegado a la bocina. Espero no gritar tanto y dejarlo sordo. Amados, todos estamos ¿qué? Oyendo. ¿Hay excusa en esto? La pregunta es, ¿todos están entendiendo? ¿Todos están entendiendo? ¿Será que cuando salgas de aquí, oye, ¿te acuerdas de lo que dijo el pastor? ¿Sabes qué pasó? El Señor aventó la semilla, cayó en un corazón que oyó, pero no entendió. ¿Y qué hizo el diablo? Regresemos a Romanos. La fe viene por el oír. Y vamos a ver algo muy importante. Porque pudo haber sido que oyó, pero no oyó.
Sigo en la parábola. Oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. La arrebata, le arrebata lo que fue sembrado en su corazón y se lo arrebata. Y no le queda nada. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, pregunta, ¿será que entre nosotros habrá alguien, algún corazón así? Ahora sí, pregúntese como preguntó Judas, ¿seré yo? Oye, pero no entiende. Se sembró la semilla, pero cayó como en un corazón apisonado, donde no penetró. Y vino el malo y, dice, aquí no entró la semita, presta para acá. Y se la robó. Él es ladrón. A continuación dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿La oyó o no la oyó? ¿La oyó o no la oyó? Sí la oyó. Y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. ¡Wow! Se goza y dice qué palabra, etcétera. Se goza, se alegra, lo manifiesta. ¿Pero qué? Hay un pero. Pero no tiene raíz en sí. ¿No tiene qué? Raíz en sí, sino que es de corta duración. Hermano, es de corta duración. ¿Cuánto te tarda una predicación? Que es palabra de Dios. La recibes con gozo. ¿Cuánto te tarda? Si es de corta duración, es como si lo hubieran sembrado ¿dónde? ¿Dónde? Entre las piedritas. Poquita tierra, no hay profundidad, brota la semillita y se seca. Pues al venir, y mire qué es lo que hace que no tenga raíz, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, aflicción o persecución. Ahora, yo se la estoy aplicando a usted aquí. Usted aplíquela cuando va a compartir la palabra. Hay gente que la recibe ¿con qué? Con gozo. ¿Va uno a los 8 días? ¿O pasó como el primero que se la robó el enemigo y no entendió ni papas? ¿O pasó como la segunda? La aflicción y la persecución por la palabra. ¿Qué pasó en esa semana? No sabemos. A veces sí, a veces no. Que un familiar llegó, oye, ¿qué es que me vinieron a visitar y pasaron unos que dicen que son hermanos, que bien que sabe dónde, y me hablaron bien bonito y mira lo que recibí. Ay, tú ya te vas a volver así, mojigato y santurrón y tatacaca, tatá. Empezó la ¿qué? La persecución por causa de ¿qué? De la palabra. Ay, no me digas que... Sí. Hubo gozo, no hubo profundidad, vinieron las aflicciones y adiós palabra. Y usted llega, el buen sembrador llega a los 8 días. ¿Y qué pasó con lo que sembré? Pues no. Hermano, hasta uno se emociona cuando la gente también lo recibe con gozo. ¿A poco no? Yo me emociono. Me emociono y digo, wow, qué evangelista soy. Hermano, es la palabra de Dios, ni siquiera la de nosotros. ¿Hay jactancia en esto? Entonces, si la recibe bien y si no la recibe, pues gloria al Señor. Así es que cuando vaya a los 8 días, le cambia a usted la cara, ¿no? Una cara de gozo y, ay, lo recibió con gozo. No, pam, 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 pam. A ver, es serio, es muy serio, hermano. Perdón que lo tome yo así con risa, pero es muy serio. La gente, hermano, es así. El tipo de corazón es así. Luego dice que oye la palabra, pero no hay profundidad, vienen las aflicciones, viene la persecución y tropieza. ¿Lo hacen qué? Tropezar y desde luego caer. Bueno, iba yo a poner ejemplos así, pero luego queda grabado en internet y imagínense, la persona viene y ve y oye, ahí están hablando de mí. Pues la verdad es que sí, ¿no? Pero no vamos a hablar de esa persona. Hay ejemplos claros. Tropiezan, hermano. O sea, literalmente tropiezan. Y cuando se da uno cuenta, ya están en los mismos vicios, en la misma vida, en lo que llevaba. Tropiezan. 22.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye. ¿También qué? También oyó la palabra. Pero, hay un pero, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y se hace ¿qué? Infructuosa. Mira, hermano, aunque cayó en espinos, ahí sí hay tierra. Se sembró la semilla, creció, dio hojitas, pero ¿qué no dio? No dio fruto. ¿No dio qué? No dio fruto. El afán, ¿qué es el afán? Hermanos, y esto nos han testificado nuestros hermanos. ¿Por qué la mayoría de las personas que quieren a veces ya venir a la iglesia y que recibieron la palabra y la oyeron, no se congregan? ¿Por qué? ¿Por el qué? Por el afán, por el trabajo. Pregúntele al Señor, Señor, no sé qué esta persona está afanada. Sí, está afanada. ¿Y sabe qué va a pasar con la palabra? Se va a volver ¿qué? Infructuosa. La aplicamos allá, aplíquela usted. Me la aplico yo me la apliqué. Aplíquesela usted. Viene el domingo, wow, Señor, qué palabra, me gozo. Viene la persecución de la palabra. Oye, tú eres cristiano y nos pasa como a Pedro. No, o sea, me explico. Viene la palabra, viene el tiempo del afán. Dice, ¿qué vas a hacer? Elige. ¿Qué eliges? Trabajo, congregarte. ¿Qué eliges? Pero hermano, es que usted no sabe las necesidades que yo estoy pasando. Yo tengo que trabajar hasta los domingos para que me alcance. Dale, o sea, tú dale. ¿Qué va a hacer el afán? Va a ahogar la palabra y no va a dar fruto. Pero dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? Oye, entiende y da fruto. Esas son las tres fases de la verdadera ley de la fe. Oye, entiende y da fruto. Porque hay unos que oyen y entienden, ¿pero qué? Pero no dan fruto. No, sí, yo entiendo bien la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Hebreos 4, hermanos, el Señor me llevó a este capítulo completo, porque en verdad no tiene nada de desperdicio desde el versículo 1 hasta el final. Yo dije, voy a tomar algunos versículos, pero la palabra es palabra. Y cuando lo empecé a leer, dije, esto no tiene desperdicio. Vamos a leer todo. ¿Está aquí todavía? Hermanos, la semilla está siendo sembrada. Así es que esté atento, por favor. Dice, hermanos, espere porque aquí la letra está más chiquita y ya no Vicente. Ok, sacamos las lupas y ahora sí. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, ¿cuál es el tema aquí del que va a hablar el apóstol? Bueno, no sé si era Pablo, pero no hay un escritor reconocido para Hebreos, pero el escritor dice, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo. ¿De qué tema va a hablar aquí el apóstol Pablo? ¿Del qué? Del reposo. O sea, él va a hablar del reposo. Algunos de vosotros parezca que no lo hayan alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio. ¿Se nos ha anunciado el qué? El evangelio como ellos. La pregunta es, ¿se les anunció el evangelio a los que se les prometió entrar en un reposo? Sí. Y a nosotros también. Dice la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra.
¿Por qué no les aprovechó? Parábola del sembrador. Por no ir acompañada ¿de qué? De fe. Ahí está la clave. Pueden incluso entender la palabra y no haber qué, y no haber fe. Hermanos, por eso todos los santos hermanos que estamos aquí podemos oír, podemos entender, pero si no la mezclamos con fe, mire lo que pasa. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos ¿qué? Creído, o sea, tenemos fe, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarían ¿en qué? En mi reposo. Esto está hablando de las personas que no entraron a la tierra prometida del reposo que el Señor les prometía, donde había leche y miel, donde iban a llegar, hermanos, y no les iba a costar más que sembrar y ver la bendición del Señor. Era un reposo la tierra prometida. Continuó. Por tanto, juré en mi ira, no entraría en mi reposo. Aunque las obras suyas, ¿de quién está hablando? De Dios. Las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán ¿en qué? En mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, el evangelio, no entraron por causa de ¿qué? Y subrayo ahí, desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? Hoy. ¿Está vivo usted? Hoy. Como dijo un expresidente. Hoy. Ahora, es ahorita. Este es el día. Hoy, diciendo pues de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy, no endurezcáis vuestros corazones. A ver, deténgase ahí. ¿Todos están oyendo? ¿Cómo es el terreno donde se sembró la semilla y estaba junto al camino? ¿Cómo es el terreno? ¿Cómo se ve la diferencia entre un terreno que es camino y un terreno que es para sembrar? ¿Cuál es la diferencia? Que el terreno está preparado para la siembra. ¿Y cómo se prepara? Está suave para que entre la semilla. Y el otro está apisonado, está duro. ¿Qué dice aquí? Si oyeres su voz, los que endurecen su corazón son los que no entienden la palabra. Ay, es que no entiende porque nada más fue a primero de primaria. No, mi hermano. ¿Sabe por qué no entiende? Porque su corazón está duro. Descubra esto y se va a dar cuenta. No entiende, no porque no haya ido a la universidad, no porque no tenga una licenciatura, porque su corazón está duro. Vea a las personas, usted no vea la humildad o la pobreza aparente, porque a veces, hermanos, están muriendo de hambre, literalmente, pero tienen dureza en su corazón y por eso no entienden la palabra. Ah, eso es allá afuera. ¿Qué me dice usted de aquí? De los que venimos y oímos, pero endurecemos nuestro corazón. Eso ya me lo sé. Allá te lo sabes, lo entiendes. ¿Está produciendo fruto? Si no es así, tu corazón está duro, o está entre espinos o entre piedras, y no va a producir fruto. Porque no mezclas fe. Sigo leyendo Hebreos 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, hay un reposo. Y no es una tierra que pertenece a la tierra. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus ¿qué? A ver, deténgase aquí un momento. ¿Ha reposado de sus qué? De sus obras. Hay dos leyes que vimos en Romanos. La ley de las obras y la ley de ¿qué? De la fe.
Cuando el ser humano quiere hacer para poder agradarle a Dios, es cansado. Es muy cansado, hermanos. Es muy cansado querer agradarle a Dios por lo que yo haga. Es muy cansado. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré entrar en mi reposo. Esto fue dicho a personas como los fariseos, que querían justificarse ante Dios por las obras de la ley y agregarle otro poquito para ver si así eran agradables a Dios. Y cuando llega Jesús le dice, ¿qué creen? Lo que ustedes intentan hacer es solamente blanquear su sepulcro, porque por dentro están llenos de huesos secos. Si tú quieres justificarte ante Dios y serle agradable por lo que tú haces, eres un sepulcro blanqueado. Regreso aquí. ¿De qué obras entonces son las que ha reposado el que entra en el reposo de Dios? De las obras de la ley y de las obras que queremos hacer para pretender agradarle a Dios. Y dice que Dios también reposó de sus ¿qué? De sus obras. Versículo 11. Procuremos pues entrar en ¿qué? En aquel reposo. ¿Cuál? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, el que endurece su corazón es como el piso apisonado, como el camino apisonado, donde no deja que la palabra que entre. Pero el que dice, Señor, flojito y cooperando, dale. Pero ¿van a salir cosas, hijo? Sepulcro blanqueado, dale. Ahora, ¿cómo se imagina la espada de Dios? ¿Como la espada de un soldado? Esto es algo bien interesante, a mí me abrió los ojos escuchando a un predicador. Dice, no, dice, aquí no es la espada de un soldado. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante y penetrante como toda espada de dos filos. ¿Sabe quién usaba espadas también? O cuchillos. Los sacerdotes. ¿Y eso qué tiene que ver? Los sacerdotes en el templo, hermanos, ¿cómo sacrificaban a las ovejas? A los carneros, a los becerros, ¿cómo los sacrificaban? Con el cuchillo. ¿Hasta dónde les penetraba? Hasta donde tenía que morir el animal que representaba a la persona para ser sacrificada. Es la palabra bien administrada que penetra hasta dónde, hasta el corazón. ¿Para hacer qué? Morir al sacrificio. ¿Y quién es el sacrificio? Y el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el que toma la palabra y nos sacrifica para que muera mi yo y viva él. Por eso penetra hasta dónde, hasta lo más. Y dice, y no hay cosa oculta. Hermanos, ustedes a nosotros como pastores nos pueden ocultar lo que quieran. También a los hermanos usted puede ocultar lo que quiera, no decirnos nada, guardar su corazón. Pero la palabra, ante la palabra de Dios, nadie se escapa. Por eso yo no confío en mí, confío en la palabra del Señor. Y no hay cosa que esté oculta que no haya de ser revelada. Es más, el Señor está sacando una radiografía tuya y te está penetrando ahorita
Te está revelando cosas que a lo mejor ni tú mismo siquiera sabes. Es su obra. Por eso no endurezcas el corazón. Mezcla fe en lo que estás oyendo. Y una vez que lo entiendas, hay una actitud para producir fruto. Mire lo que dice a lo último, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿se da cuenta que habla de quién? Del sumo sacerdote. No dice del soldado que metió la espada, del soldado que nos sacrificó, que sacrificó a su hijo. Escuche esto, hermanos. Le metieron la lanza a Cristo en su costado. ¿Y sabe qué brotó? Agua. Porque ya su sangre había sido derramada. En otra ocasión explicamos más a fondo. El sumo sacerdote con su espada penetró nuestros corazones. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesión? La profesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar que gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe cuál es el séptimo día? ¿Sabe cuál es el séptimo día? Unos piensan que fue ayer. Y lo guardan de tal manera que hasta en sus iglesias le pusieron iglesias del séptimo día. Y el Señor me dijo, hoy en la mañana me dijo, el séptimo día, ¿saben cuál es? ¿Y saben qué es? Es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es entrar en su reposo y no depender de mis obras para poder entrar a su gracia, sino depender de Cristo Jesús, que se compadece de mi debilidad y que me lleva ante la presencia del Señor, tomando todas esas debilidades y pecados y los lleva desde luego a la cruz donde Él fue y nos presenta perfectos delante del Padre Celestial. A eso se le llama gracia y eso es el séptimo día. No lo ha entendido. Hermano, estamos apenas oyendo. Porque el que entienda esto entenderá por qué el Señor lo sacó del séptimo día. Lo va a entender. Pues sí, Señor, el séptimo día no es guardar el sábado, el séptimo día es entrar en tu reposo. Y tu reposo se llama gracia. Y escuche esto, no entrar en un día, entrar ¿dónde? De la... Ok, sí. Hermanos, no es entrar en un día, es entrar en un estado y en un lugar. ¿Sabe cuál es el lugar? El trono de la gracia. Mire, usted tuvo la oportunidad hace un momento que estábamos cantando de disfrutar esto. Mire, a ver, ¿cómo se lo explico? Porque si usted reconoció a Jesús como su Señor, usted ya está. Pero ¿sabe qué pasa? No lo puede disfrutar. Unos se quedaron solo oyendo, pero no han entendido. Una cosa es estar y otra cosa es disfrutar. Usted está en el trono de la gracia y no disfruta
del trono de la gracia, hermano, de lo que se pierde. En serio, de lo que se pierde. No es que yo guardo el sábado y guardo el Shabbat, sí, guárdalo. Pero si no entras en el trono de la gracia, no entiendes cuál es el verdadero reposo del Señor. No lo entiendes. No has participado de ese que dijo Jesús: vengan a mí los que estén cargados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Y sabe qué hace Dios? Cuando tú descansas, Él trabaja. Cuando tú descansas, hermanos, es que mira, tú andas atareado y quieres hacer y haces. Y el Señor te dice: calma, que yo estoy trabajando. Sí, Señor, pero yo tengo que hacer algo y voy a buscar y hazle. Dale. No pierdas el tino, dale. Pero cuando te descanses: Señor, ya lo entendí, todo está en tus manos. Sí, Señor, perdóname. Y el Señor empieza a obrar. Descansa de tus benditas obras y deja que Dios trabaje estando en el trono de su gracia. Señor, pero tú sabes, a mí no me alcanza, voy a tener que trabajar los domingos y horas extras. Dale con tus obras, dale. Pero hay otros que dicen: Señor, yo voy a descansar en el trono de tu bendita gracia. No porque el domingo sea el día del Señor, o el séptimo, o el sábado, sino porque estoy en tu reposo. Y el que está en el reposo del Señor, hermanos, no se afana, descansa. Y cuando descansa, si tú vendes, vas a vender el doble de lo que vendías un día antes, para que puedas reposar en el Señor y venir tranquilo, sin desvelos, que a todo le tengas que decir y sí al pastor y te estés durmiendo. O sea, vas a venir descansado. Ay, sí, tengo tal reposo que aquí me puedo dormir. No, a ver. O sea, entro en el reposo del Señor porque descanso en las cosas que Cristo hizo por mí y no en las que yo pueda hacer por Él. Y eso que Cristo hizo por mí, hermanos, eso que Él hizo por mí, solamente me queda estirar la mano y decir, como lo que estaban diciendo hace rato: gracias, papá. Gracias, papá. Hermanos, de veras, de veritas, está en el trono de la gracia del Señor. ¿De veras, de veritas? Yo lo quiero ver esta semana, porque el Señor los va a probar. La fe tiene que ser probada. Ahí los quiero ver, ahí en la acción, ahí. Y ahí me quiero ver. Ahí me quiero ver, en la acción, en el momento, cuando los cocolazos se ponen fuertes. Ahí. Entonces sí, entra en el reposo del Señor. Estad quedos, dijo el Señor un día, que yo lo haré. Quédate quieto y espera las órdenes del Señor, cómo tienes que hacerle. Porque no es por fuerza ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Hermanos, a veces nos cierran las puertas y no sabemos por qué se nos están cerrando. A veces Dios no nos contesta la oración a la primera y no sabemos por qué Dios no nos contesta a la primera. ¿Sabe por qué Dios a veces no nos contesta a la primera? Porque Él quiere que seamos persistentes en la oración. ¿Y sabe por qué Dios quiere que seamos persistentes en la oración? Para que nuestra fe crezca. Es que ya oré y se agravó. El que oye, entienda, y el que entienda, produzca fruto. La ley de la fe es, hermanos, esto está fresquecito en mi corazón. Y se los comparto y se los escribí aquí para que lo repita en su corazón. La ley de la fe es cristocéntrica.
Todo gira en torno a Cristo, todo es por Él, de Él y para Él. Dígame si quiere y dígame si puede. Porque hay muchos que quieren, pero no pueden. Y hay otros que pueden, pero no quieren. Entonces dígame si quiere y si puede. Moisés lo llama al Señor de la zarza ardiente. Escucha la voz de Dios. ¿Oyó la palabra o no oyó la palabra? Oyó la palabra. Y cuando le dice, bueno, ¿y si voy? ¿Y en nombre de quién voy? Y si me preguntan y... ¿No nos parecemos a veces a Moisés? Con peros y con excusas y diciéndole, Señor, y... Bueno, ahí te va. Mira, Moisés, por mi gracia te voy a revelar hasta mi nombre. Hasta ahora nadie ha conocido mi nombre, pero te lo voy a decir. Yo soy. Y se queda Moisés igual. Hermanos, ya hoy en día con las traducciones, pues le pusieron en la Reina Valera 60 Jehová, en la de los católicos le pusieron Yahweh, en otros no tradujeron nada y solo pusieron transliteradas las letras, el tetragrama. Pero ¿cuál es su nombre? Le está diciendo, yo soy el Eterno, o sea, ¿quieres saber mi nombre? Ah, bueno, en ese nombre voy. Y lo mismo, les dice en el nombre de quién vienen. ¿Y sabe qué le dicen? Porque la gente, aunque Dios le revele su nombre, aunque Dios le muestre su palabra, oirá e incluso entenderá, pero si no mezcla fe y le cree a quién y quién le está diciendo las cosas, y en vez de poner sus ojos en Él, los empieza o los vuelve a poner en Él, truena todo. Pero es que soy tartamudo. A ver, no has entendido, Moisés. A ver, otra vez. ¿Quién le dio la boca al que habla? Entonces no puedo hacer que tú, tartamudo, hables bien. Entonces deja de estar poniendo tus ojos en ti. Y hermano, y se fue más. Pero Señor, tú sabes, bueno, mira, se airó el Señor, se enojó el Señor. Dijo, mira, tú vas a ser como Dios. Tú le dices a Aarón y Aarón le dice a los demás. Todo esto fue falta de ¿qué? Falta de fe. Y Dios tenía que seguirle dando señales. Y bueno, Señor, ¿y ahora que voy? Y mire, y fue y habló con Faraón. ¿Y sabe cómo se pusieron las cosas? Peor. Déjanos ir, vamos a adorar, vengo en nombre de Dios. Y él pensó que a la primera Faraón iba a decir, sí, Dios, el Dios de mi antepasado que creyó en las palabras de su antepasado José. No, dice que ese Faraón. Dijo, ¿por qué los voy a dejar ir? Es más, no conozco ni a ese Señor del que me vienes a hablar, ni le temo. Vete con tú y tu Señor a otro lado. Aquí yo soy el Dios de Egipto. Hermanos, varias cosas el Señor me mostró ahí en Éxodo, ahora que lo estamos leyendo, que cuando va Moisés y le dice al pueblo, dice que no le oyeron y no le atendieron. ¿Sabe por qué? Porque como estaban afligidos por Faraón, no le escuchaban. Y yo dije, Señor, ahora entiendo a veces por qué la gente no nos entiende tan bien, porque tiene sus aflicciones, tiene sus problemas, y usted lo trata de llevar al Evangelio y regresa a su problema, y lo trata de llevar al Evangelio y vuelve otra vez a sacar su problema. Señor, está afligido, no entiende, está... Hermano, así nos pasa a veces. Si usted trae un problema, una situación aquí, y está la predicación a todo lo que da, y yo me estoy desgañitando casi aquí, ¡ay, aleluya, hermanos! Bien emocionado. Pero hay unos que por su aflicción, usted está pensando ahorita que no tiene tortillas, usted está pensando ahorita que ¿dónde va a comer? Está afligido. Hermanos, aunque el mismo Dios se me haya aparecido en la zarza,
Y yo llegué aquí y le dije, hermanos, hablé con 4 ángeles y el Señor mismo me habló. Ustedes, Porque sigue centrando su mirada en usted, en el séptimo día y en usted, en la religión que todavía no lo ha dejado y no la ha soltado, en la ley de las obras y no la ley de la fe. Si nosotros vemos, y con esto concluyo, puestos los ojos en quién, en José Alfredo, puestos los ojos en quién, en el autor y consumador de la fe. Y si hay cosas que te están impidiendo, las tortillas o lo que sea, que esté alrededor, pon tus ojos en quién, en las tortillas, hermano, en el sueldo. Es que esa semana no trabajé y viera usted, a ver, puesto los ojos en quién, en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Si Moisés hubiera visto, al gran yo soy, él hubiera ido y su tartamudez y todo lo que el peros que puso, Dios iba a ser glorificado. Hoy en la mañana oraba con mi esposa y orábamos y le decíamos, Señor, que puedan ver a Cristo en mí. Y eso lo hemos orado, porque Él es autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces, ¿qué tienen que ver en nosotros fe? Y escucha esto. Santiago, el apóstol, el que escribió el libro de Santiago, de una manera práctica lo dijo. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Ahí está la clave. El que oye con fe es el que hace, obedece la palabra. Sí, ya lo entendí. Pues sí. Eso no está completo. Eso no está completo. ¿Cuándo se completa el círculo? Cuando llevamos fruto. Entonces sí podemos decir que hay fe, porque muéstrame tu fe con tus obras. ¿Y cuáles son esas obras? El diario vivir son tus obras. Toda tu vida son tus obras. En obediencia. Y esas obras van a ser pasadas por fuego el día de mañana. Y esa es otra historia, porque tus obras van a ser pasadas por fuego. Señor, yo siempre iba a la iglesia los domingos, llegaba temprano. Sí, vamos a pasarlo por fuego. Hermano, aquí no entran los que llegan tarde. Vamos, los que llegamos temprano. Va a ser pasado. Los demás ya se les quemó. Sí, los demás ya se les quemó. No pusieron fe en que el Señor es puntual. Dígame, ¿por qué no llega puntual? Póngale miles de excusas. No, ¿sabe por qué? Porque no ha puesto sus ojos en la fe, que Cristo es puntual en todo. Cristo es puntual en todo, pero los que llegamos puntual, el Señor lo va a pasar por fuego. A ver, mijito, tal fecha, ¿no? 3 de noviembre, chequemos. ¿Cuál fue la actitud de tu corazón? Si fue sembrado en fe, si fue obrado en fe, del Señor recibiremos recompensas. Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. ¿Se da cuenta cómo hasta el llegar temprano es un asunto de qué? De fe. Yo tengo fe que un día todos llegaremos temprano. Lo que no tengo fe si todos tienen fe. Póngase de pie, amados, en el Señor. ¿Entendieron la palabra? ¿Entendieron la palabra? ¿Y ahora? ¿Yo me puedo ir contento? No. ¿Sabe cuándo veré? ¿Cuándo me alegraré?
cuando todos llevemos fruto. El que oye, entiende y lleva fruto. El que oye, entiende y lleva fruto, él está practicando la ley de la fe. La ley de la fe es cristocéntrica. Deja de mirarte a ti y ve lo que Dios puede hacer a través de ti. Moisés vivió 120 años. Sus primeros 40 años vivió como hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, como nieto del Faraón. ¿Y sabe cómo vivió? Con todos los lujos y placeres que un egipcio pudiera haber tenido, porque era hijo de la hija de Faraón. Pero sus siguientes 40 años, de los 40 a los 80, ¿sabe cómo vivió? Como si fuera un don nadie. Vivió cuidando ovejas ajenas, como un trabajador, como un pastor. 40 años. Porque Dios quería moldear un corazón conforme el corazón de Dios. Y sus siguientes 40 años los vivió como viendo Dios usa un don nadie. Si tu vida se dividiera como la vida de Moisés, ¿dónde estarías en este momento? Amado Dios, aquí estamos. Queremos cumplir la ley de la fe, que es de principio a fin en la vida.